vamos a tocar el tema de derecho procesal mercantil. Y tenemos como introducción algunas preguntas. ¿Cómo determinar si la controversia debe ser resuelta a través de un juicio mercantil? El punto de partida para llegar a la respuesta es el artículo 1049 del Código de Comercio, el cual establece son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir controversias que conforme a los artículos 4, 75 y 76 del mismo ordenamiento se deriven en actos comerciales. Y tendremos que contestar la pregunta: ¿qué establece el primero de los preceptos? Se refiere a las personas que accidentalmente, con establecimiento fijo o sin él, hagan alguna operación de comercio, aunque no sean de hecho comerciantes. Quedan sujetas a las leyes mercantiles de acuerdo a este artículo, que establece el segundo de los preceptos que estábamos mencionando. Sería el artículo 75 del Código de Comercio, que se refiere a los actos reputados como actos de comercio por el mismo Código de Comercio, que establece el tercero de los preceptos, esto es el artículo 76 del Código de Comercio, que se refiere a que no se consideran actos de comercio la compra de artículos o mercaderías para uso o consumo de los de su familia que hagan los comerciantes, ni tampoco reventas hechas por obreros cuando son consecuencia natural de la práctica de su oficio. Entonces hay que tener cuidado sobre las acciones o actos de comercio que realicen los que producen sus productos y los que consumen los familiares de los que trabajan en el comercio. ¿Cuáles son los actos de comercio? Están contemplados en el artículo 75 del Código de Comercio, y en caso de duda la naturaleza comercial del acto será fijada por el arbitrio judicial, es decir, una tercera persona, un juez, un árbitro aceptado por las partes determinará si se trata de un acto de comercio. Existen también actos mixtos. Si el acto es mixto, es decir, en algunas de sus partes es de naturaleza civil y la otra comercial, o es comercial y también una parte civil en un pequeño grado, ¿quién será el juez competente que decidirá respecto a esta cuestión mercantil? La solución la encontramos en el artículo 1050 del Código de Comercio, que establece: cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, tenga naturaleza comercial y para la otra tenga una naturaleza civil, la controversia se regirá conforme a las leyes mercantiles. Predominará entonces el criterio de derecho mercantil. ¿Cómo se regulan estos juicios? De acuerdo a lo establecido a los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, se estarán establecidos primeramente que se resuelvan con el Código de Comercio, precisamente con las leyes especiales en materia de comercio, y supletoriamente con el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley de Procedimientos Local. Esto quiere decir Código de Procedimientos Civiles. ¿Cómo se integra un procedimiento mercantil? Se refiere a la heterointegración, llamada también derecho supletorio o supletoriedad, y la autointegración, reconocida expresamente por la mayoría de los ordenamientos como analogía y principios generales del derecho. Quiere decir que se aplicará el Código de Comercio y en supletoriedad se integrarán otros códigos, y por eso se refiere a la autointegración posteriormente, de acuerdo a los principios generales del derecho o las cuestiones que por analogía se hayan resuelto en la misma forma. En conclusión, es imposible que la mente humana pueda prever y regular con normas adecuadas todos los innumerables casos futuros en particular. Sin embargo, el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces o a los tribunales a dejar de resolver una controversia, por lo que existen métodos que el juzgador debe emplear para llenar este vacío legislativo, porque puede existir, y siempre que no sea posible resolver la controversia, se aplicará la disposición precisa que la ley establece.
Ahora vamos a ver por otra parte cuáles serían las fuentes del derecho en las cuales se basa esta supletoriedad o analogía y a qué se refiere los principios generales del derecho. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra es para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y se integren con otras normas o principios generales contenidos en las leyes. Los requisitos para que opere la supletoriedad está determinado por el ordenamiento legal a suplir que establezca expresamente esta posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento establezca que aplica total o parcialmente de una manera supletoria a otros ordenamientos. Debe estar evidentemente escrito en la ley o la norma que lo refiera o donde se vaya a resolver el conflicto. La ley a suplir no contempla las instituciones o las cuestiones jurídicas que pretende aplicarse supletoriamente o aún estableciéndola no las desarrolle o las regule deficientemente. Esto es precisamente cuando se debe de buscar la supletoriedad. Esa omisión o vacío legislativo hace necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer o suplir. No puede ir más allá de lo que se llegó o quiso hacer el legislador. Las normas aplicables supletoriamente no contravienen el ordenamiento legal a suplir, sino que deben de ser congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución. Es decir, no va a ir en contra, sino va en auxilio de esa ley que se pretende aplicar. La supletoriedad en materia mercantil es una forma de integración de la norma jurídica. En materia mercantil encontramos que existe la supletoriedad sustantiva y la supletoriedad adjetiva. Sobre la sustantiva, el artículo 2 del Código de Comercio establece: a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las de derecho común, contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. Aquí tenemos la respuesta, cuál sería la ley que se tendría que aplicar. Por otra parte, en materia procesal mercantil, su fundamento se encuentra en el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual señala: en caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los artículos anteriores, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. Entonces tiene aquí un orden, si se establecerá en caso de que las partes no hayan convenido en dónde se va a resolver y qué tipo de tribunal o juicio se va a resolver la controversia que se suscite sobre ese acto mercantil, se establecerá lo que diga el procedimiento especial o una superioridad expresa. Los juicios entonces se regirán por el Código Federal de Procedimientos Civiles o, en su caso, la que regule en materia local. Así es como el artículo 1063 del ordenamiento legal en cita del Código de Comercio establece: los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme a este código, las leyes especiales de materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el último término por el Código de Procedimientos Civiles. Entonces vamos a remitirnos al Código de Comercio, posteriormente al Código Federal de Procedimientos Civiles y al final el Código de Procedimientos Civiles del área donde se esté aplicando, o sea, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México o cualquiera de los estados de la República. De lo anterior se desprende que en la aplicación de la norma procesal mercantil,
deberá observarse el orden siguiente: el Código de Comercio, insisto, el Código Federal de Procedimientos Civiles, como ya se había dicho, y la Ley de Procedimiento Local. Por último, tenemos la supletoriedad. En primer lugar, se deberá atender al Código de Comercio en cuanto no se oponga a las disposiciones de dicho título. En su defecto, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la Ley de Procedimientos Local respectiva.